Porque si uno cae, su compañero lo levanta. Pero ay del solo, porque si cae, no habrá quien lo levante. Bienvenidos a una tarde con Dios. Cuando hablamos del matrimonio, sabemos que es una unión legal y a menudo social de dos personas, que pueden tener propósitos sociales, culturales, religiosos y jurídicos. Y bíblicamente vemos cómo Dios instituyó el matrimonio, la relación entre esposo y esposa, el amor y el respeto mutuo. En Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y todo esto surgió desde el mismo Génesis, o principio. En ese mismo principio miró Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. En Génesis 2:21 al 24 dice: y Yahweh Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán, y se durmió, y luego tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y formó Dios una mujer de la costilla que había tomado de Adán, y la trajo ante Adán. Entonces dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por cuanto fue tomada del varón y será llamada mujer. Es una verdad latente que el matrimonio es el blanco perfecto de Satanás desde el principio, desde el mismo Génesis, y toda esa historia es muy conocida. Pero hablando de problemas actuales que atraviesan los matrimonios, vamos a mencionar algunos. Entre ellos está la mala comunicación. Y esto se refiere a la incapacidad de expresar o escuchar las necesidades y sentimientos de una pareja. Y esto los puede llevar a malos entendidos y frustraciones, creando un ambiente de tensión en medio de la pareja. Algo que también se está utilizando muy constantemente, los celos. Estos pueden surgir de la inseguridad o de la falta de confianza. Y si no se tratan, terminará destruyendo una relación. Otro problema muy latente, la falta de tiempo compartido. A medida que las responsabilidades aumentan, la falta de tiempo y la calidad de él mismo puede generar la sensación de desconexión entre las personas. Problemas de intimidad y de la vida sexual. Las diferencias en los deseos sexuales, la falta de conexión física o el estrés pueden crear tensiones significativas en medio del matrimonio. Los desacuerdos. La falta de acuerdo sobre las tareas domésticas o el reparto de las responsabilidades puede generar resentimientos y desequilibrio. Problemas como son los económicos, las diferencias en la forma de manejar el dinero, los gastos o las deudas son una fuente muy conflictiva que atrae mucha tensión entre las parejas. La infidelidad. Esta es una traición a la confianza que puede resultar de la falta de comunicación, intimidad, insatisfacción dentro de una relación. Una cosa va trayendo a otra, y entre ellos está el distanciamiento y la desatención.
O sea, la falta de esfuerzo en mantener viva la relación. El descuido emocional o la desatención pueden llevar a que los miembros de la pareja se sientan solos o ignorados. El tener expectativas poco realistas, creer que el matrimonio es estar en un estado de romance constante. Esto puede llevar a la desilusión cuando la realidad de la vida de pareja no coincide con la visión idealizada de las personas. Otro problema muy latente es la rutina y la monotonía, el aburrimiento y la falta de novedad en la rutina puede generar una sensación de estancamiento y pérdida de la chispa en la relación. Así como estos problemas que son bastante obvios en las parejas, debemos entender que cuando se inicia una convivencia se pueden producir muchos conflictos, ya que el vivir con otra persona significa que nos tenemos que adaptar a una nueva forma de vida y esto puede ser complicado. En 2 Corintios 6:14 dice: no tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Les recomiendo leer todo el capítulo completo de 1 Corintios. ¿Qué significa la palabra armonía? En el sentido espiritual, la armonía se refiere a un estado de paz, equilibrio y unidad entre mente, cuerpo y espíritu. Ahora hablemos de qué es el yugo. El yugo es una barra de madera que sujeta a dos animales para que puedan trabajar juntos. Pero cuando dice no tengan yugo, significa no someterse a una opresión o dominio molesto y afrentoso. O en un sentido bíblico, evita unirte a una relación desigual en que una de las partes domina a la otra o le pone cargas pesadas e insoportables. Es aquí donde nos complicamos la vida, porque muchas veces ponemos nuestros ojos y el corazón en la persona incorrecta. Creemos que con nuestro amor podremos cambiarlos y que dejen los vicios y los malos hábitos, incluso que dejen de ser ateos. Pero cuando tú te involucras en estas relaciones y te das cuenta que las cosas no son como pensabas, es por eso tan importante que las dos partes estén de acuerdo. Porque tú has crecido con un fundamento o cimientos cristianos, sabes orar, sabes ayunar, sabes vivir íntegramente. Y si tú eres cristiana y te casas con un hombre que tiene vicios de tomar cerveza, alcohol, incluso drogas, ¿cómo podrás decirle, vente, vamos a hacer oración juntos? O vayamos a la iglesia. O si tú, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y te casas con una mujer que no le gusta perderse los conciertos y los bailes, tomar una copa, y a todo esto ellos le llaman disfrutar de la vida, aunque yo lo llamo autodestruirse, entonces quedarán en un dilema, porque ustedes sinceramente aman a sus parejas. En 1 Corintios 7:16 dice: porque ¿cómo sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? O tu varón, ¿cómo sabes si hará salva a tu esposa? Muchas personas se han quedado siendo esclavas de sus parejas
En 1 Corintios 7:23 dice: pero recuerden, por precio fueron comprados, no se conviertan en esclavos de los hombres. Y han menguado su fe, sus creencias, por tratar de darle gusto a su pareja, a fin de vivir en paz. En 1 Corintios 7:33 al 34 dice: pero el que tiene esposa, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Porque hay una diferencia entre la mujer casada y la soltera. La que no tiene esposo tiene cuidado de su Señor para ser santa en su cuerpo y en su espíritu. Pero la que tiene esposo tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposo. La mayoría crecimos conociendo a Dios en nuestro corazón, con mandamientos, ordenanzas, etc. Pero nos deslumbramos por una persona y todo lo que conocíamos de Dios lo botamos a la basura. La mayoría de las parejas ya conoció a Dios estando unidos y no es fácil, pero es una realidad que muy difícilmente los dos vengan a Cristo juntos. Algunas veces será el esposo el primero en venir, otras la esposa. En otras situaciones los primeros serán los hijos. Lo que trato de decir es que la mayoría ya está viviendo problemas con sus parejas. Pero cuando tú eres soltero o soltera y conociendo a Dios, sigues cayendo en estas trampas que no solo acaban con tu fe, sino también con tu esperanza. Y quedas atrapado en matrimonios donde el pan de cada día es el abuso y el maltrato. Te has vuelto esclava o esclavo de un hombre o una mujer. La Biblia nos dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hemos sido llamados a ser un ejemplo de fe para los demás, siendo una influencia para que otros vengan a Cristo, y no permitir que nos influencien a nosotros, nos corrompan y finalmente cedamos a las costumbres del mundo. Deberíamos de tener la capacidad en Cristo para mantener nuestra fidelidad en Dios y en sus principios. Uno de los aspectos más importantes del matrimonio es el compromiso. Y esto es un acuerdo entre esposo y esposa. Poner de nuestra parte reconociendo que hay obligaciones y lealtades para con nuestro cónyuge. En 1 Corintios 3, del 10 al 11, dice: según la gracia de Dios que me fue dada, yo, como experto constructor, coloqué el fundamento, pero el otro edifica sobre él, por lo cual cada uno considere cómo va a sobreedificar. Porque nadie puede colocar otro fundamento además del que está colocado, el cual es Jesucristo. En Salmo 127:1 dice: si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. La mayor parte de las veces estamos construyendo nuestros matrimonios con esfuerzos humanos, sin la bendición, guianza y dirección de Dios. Para que nuestros esfuerzos sean válidos, necesitan el respaldo de Dios. Y esto significa permitir que Dios participe en todos los aspectos de nuestra vida. Confiar que Dios tiene una pareja idónea para mí. Saber esperar el tiempo de Dios.
Dios debe tomar parte de cada toma de decisiones. La mayor parte de las veces nuestras decisiones son impulsivas, sin pensar, totalmente arrebatadas. Y luego tenemos la mala costumbre de decir: Dios, esta es la esposa que tú me diste. No te equivoques, ni siquiera le pediste consejo, pero sí quieres culparlo de las decisiones que hiciste sin pensar, sin orar, sin guianza de su Santo Espíritu. Son tan importantes los acuerdos dentro de un matrimonio. Los acuerdos son convenios o entendimiento entre dos o más partes mediante el cual se establecen compromisos para realizar que los lleve a beneficios mutuos. Esto puede ser desde acuerdos verbales hasta acuerdos escritos. En 1 Corintios 7:5 dice: así que no se niegue el uno al otro, salvo por acuerdo mutuo y por un tiempo para dedicarse al ayuno y a la oración, y después vuelvan a su intimidad conyugal, no sea que los tiente Satanás a causa del deseo carnal. Para lograr tener una relación bonita, debemos conocer lo que Dios dejó estipulado en su palabra, ya que la mayoría está viviendo de acuerdo a las costumbres de este mundo, que en realidad está bajo el control de Satanás. Les voy a dar algunos ejemplos. Miren, aquí en Estados Unidos yo conozco personas que están casadas, pero que además tienen varios novios, aparte de su esposo. Y esto es muy real. Si tu esposo te falla, ay amiga, págale con la misma moneda para que sienta. Buscamos el consejo en el lugar equivocado. Tal vez te abandone tu esposo. ¿Y de qué te apuras, amiga? Si hay muchos hombres. La pareja tiene un conflicto X. ¿Y qué hace la mujer? Manda a su esposo a dormir al sillón. O simplemente se duermen en la misma cama, pero espalda con espalda, como enemigos, sin hablarse, hasta que alguno ceda, sin perdonarse. Están a las venganzas, al tú por tú, a ver quién aguanta más. Ahora, cuando se pelean, se ofenden con palabras tan duras y tan crueles, con todo el deseo de lastimar y herir profundamente. Es por eso que hay dentro de los matrimonios muchos corazones rotos, que solo el amor puro y verdadero de Dios puede sanar esas heridas tan profundas, porque algunas de ellas vienen de años de abuso y de maltrato, de menosprecio, de rechazo. Y son hechas por la persona que juró ante Dios amarte, cuidarte, respetarte, pero que parece que con el tiempo esto que prometió se le olvidó. Y peor aún, tanto hombres como mujeres recalan en el hijo o la hija que más se parece a su esposo o esposa y se vengan descargando su ira, su enojo, su inconformidad, su frustración sobre esos pobres niños. Y así una familia, un matrimonio se va destruyendo desde adentro y no ocupamos que otra persona venga a romper y a dividir la unidad familiar.
porque somos nosotros mismos la que la estamos destruyendo. Y ya no nos conformamos entre nosotros, sino que empezamos a arrasar, a destruir también el corazón de nuestros hijos. Otro error que comúnmente está sucediendo en la sociedad es que con la llegada de las redes sociales, las personas en su enojo están exponiendo sus vidas. Y estas imágenes están quedando permanentemente en el internet. Y dicen todo sobre el esposo, todo sobre la esposa, todo sobre los hijos. Y todo mundo sabe cómo viven, lo que les pasa. Y lo hacen para quedar mal a la persona ante la sociedad. Y estos matrimonios quedan en una situación irreconciliable. ¿Por qué? Porque sus vidas fueron expuestas. Hablaron pestes de ellos mismos con tal de causar un daño profundo. Cuando nuestra vida matrimonial debe de arreglarse a puerta cerrada, principalmente buscando el consejo de Dios. Miren, fijémonos lo que dice Deuteronomio 24:5. En los tiempos de guerra, dice la palabra: no envíes a la guerra a ningún hombre recién casado, ni le pongas ningún otro deber. Tendrá todo un año para atender a su casa y hacer feliz a la mujer que tomó por esposa. Es un magnífico consejo, porque durante ese año se afianza la relación. Miren, cuando uno se enamora, dicen que se sienten mariposas en el estómago. Piensan constantemente en la persona amada, hasta el sueño se les va. Quieren que amanezca para poder verlo o verla otra vez. Pero todas estas sensaciones emocionales pueden durar muy poco, ya que tienen un lapso de tiempo. En los hombres puede durar 6 meses. En las mujeres puede llegar a durar hasta 3 años. A esta etapa corta se le llama enamoramiento. Por lo regular, cuando estamos en medio de esta etapa, no les vemos el defecto. Solamente estamos como en las nubes. Pero esta etapa acaba. Y luego se supone que con el trato, el respeto, la comunicación, empieza a nacer el amor. Nuestras emociones y sentimientos empiezan a bajar de nivel. Entonces es como que de repente despiertas. Tu mente está más clara. Y empiezas a ver a la persona que tú dices amar. Y empiezas a conocerla realmente. Y empiezan a salir los defectos. Empiezas a darte cuenta cómo piensa en realidad, cómo siente, qué le gusta, qué le enoja, qué no le agrada. Has entrado en la etapa de conocerse. Estás entrando en un tiempo donde vas a ver si tus pensamientos coinciden con los de ella, si tus valores coinciden con los de esta persona. Vas a ver sus temores, sus reacciones. Y a través de este periodo de tiempo, el amor empieza a crecer. O empiezan a darse cuenta que no era lo que ustedes creían o esperaban.
porque sus sentimientos y sus pensamientos, sus ideas sobre el futuro son muy diferentes. Y no hay esa conexión tan real como creían. Pero ¿qué pasa hoy en día? Las jovencitas se enamoran, están en la etapa del enamoramiento, al igual los jovencitos, y entregan todo, como dicen, hasta la prueba de amor. Y entonces de repente viene un choque con la realidad. Al ver que están embarazadas y que este joven solamente era un muchacho promiscuo e inmaduro, que solamente las utilizó y las abandonó. Tantas mujeres se creían estar 100% enamoradas, y cuando pasa esta etapa de enamoramiento, que es muy real, se dan cuenta que no era tan alto como lo veían, ni tan guapo, que es irresponsable, que es inmaduro, que no huele tan bonito como cuando lo conoció. Entonces tienen un duro despertar. Pero ya te juntaste, ya te casaste, y ahora sientes que no hay vuelta atrás. ¿Y qué pasa? Te desilusionas, te frustras, te amargas, y la luna de miel se volvió luna de hiel. Bueno, por lo menos ellas se casaron enamoradas. Pero hay tantas razones por lo que las parejas están uniendo sus vidas, o sea, motivos equivocados, conveniencia, dinero, deseos carnales, porque está guapo, guapa. Miren, yo no sé. Por esta y tantas cosas hay demasiados divorcios que no completan ni siquiera un año de casados, porque la juventud se está brincando las etapas importantes. Por eso hay tantos hombres rotos, desilusionados, y muchos prefieren estar solos. Como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. Y empiezan a generalizar: todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Es una gran mentira del diablo. Esta no es la voluntad de Dios. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir muchas puertas que llevan al pecado. El matrimonio establecido por Dios es un pacto de amor y fidelidad. El matrimonio es algo que se construye día a día. Cada bloque que tú coloques en ese fundamento afirmará tu relación. Estás construyendo un hogar. El fundamento es Dios. ¿Por qué Dios? Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pero Dios es amor puro y verdadero. Muchas veces los matrimonios se llenan de palabras románticas que acaban por llevárselas el viento. El amor es una decisión. Tú decides amar a esta mujer, a este hombre, y decides pasar el resto de tu vida, como dice la Biblia, con él. En Efesios 5:25 dice:
Les recomiendo leer todo el capítulo. Maridos, amen a sus esposas, así como el Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Versículo 28. De igual modo, deben los maridos amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, tal como también el Cristo lo hace con su iglesia. Para poder amar a otra persona, necesitas amarte a ti mismo. Y para que eso sea, necesitas reconocer que Dios es amor. Y si tú no sabes amar, es porque no conoces a Dios. ¿Por qué dice Dios amen? Porque el verdadero amor lo lleva todo incluido. Les recomiendo leer 1 Corintios, el capítulo completo, capítulo 13. Yo voy a leer del 4 al 7. El amor es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es contencioso. No piensa lo malo. No se comporta indecorosamente. No procura lo suyo. No se enfurece. El amor es sufrido, es benigno. El amor no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Solo el amor verdadero podrá permitir que pasemos todos los tiempos buenos, malos, difíciles, de escasez, de peligro, de enfermedad, juntos, luchando, resistiendo, sabiendo que Dios está tomando control de todas las circunstancias que como parejas estamos atravesando día a día. Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Y el Señor le dijo 70 veces 7. Esto equivale a 490 veces. Pero se resume en siempre. El poder perdonar no solo nos libera de acumular sentimientos de amargura o negativos que solo nos van atando. Así que si surge una ofensa, perdona. Efesios 4:26 dice: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No se vayan a dormir sin reconciliarse. No den ocasión al diablo. El diablo está gustoso de que haya inconformidad para abrir puertas que luego no podremos cerrar. Cada vez que nos resistimos a perdonar, se hace una pequeña rotura en tu relación. Por eso perdona lo más pronto posible y ven y entrégale a Dios esa carga, esa situación que tú sientes que ya no puedes más. Hay personas que tienen cargas de años. La falta de perdón por orgullo, por dignidad. Tú ponle el nombre. Hizo que aquella pequeña grieta se convirtiera en un barranco que te separa de tu esposo, esposa, porque no perdonaste. Y así pasaron los años. Y estás con esa misma persona, porque quizás a él o a ella le importa mucho lo que digan los demás, porque no quiere ser una estadística más de divorcios.
Pídele a Dios que te enseñe a amar a tu esposo. Pídele a Dios que te enseñe a perdonar. Pídele a Dios que sane tus heridas viejas y hasta las más recientes. El diablo es mentiroso. Él nos muestra a nuestros esposos como enemigos, a nuestras esposas como enemigas. Pero no te dejes engañar. Ellos son los rostros que él utiliza. Pero quien está obrando dentro de ese corazón es el diablo, sus demonios. Porque su trabajo es venir a robar, a matar y a destruir tu matrimonio, tu hogar, tu vida. Tu verdadero enemigo son fuerzas invisibles que si tú les das la oportunidad, ellos vendrán y utilizarán la persona que tú más amas para herirte y romperte. Por eso necesita Dios formar parte de tu hogar y de tu vida. No puedes excluirlo, porque quedarás indefensa ante los planes y diseños que el diablo prepara cada día para seguir destruyendo miles de matrimonios. Tanto el amor como el perdón es una decisión. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pídele a Dios el consejo, la guianza y la dirección para tomar decisiones juntos, tener acuerdos mutuos y dirigirse con sabiduría, porque quizás son una pareja actualmente, pero luego la familia empieza a crecer y necesitamos a Dios de nuestro lado tomando el control. La vida no es fácil, tiene muchos altibajos. Dios lo miró desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré la ayuda idónea. Él sabe que hay muchas luchas, pruebas, tropiezos, tiempos difíciles. Pero como esposos estamos para apoyarnos, cuidarnos en tiempos de enfermedad, en tiempos difíciles, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Por eso, a cada bloque que tú le pongas a tu construcción, le debes poner un nombre. En cada bloque coloca paciencia, esperanza, fe, perdón, bondad, paz, alegría, dominio propio, templanza, creer, oración, unidad. Porque los matrimonios que tienen como base, como fundamento a Dios, crean relaciones duraderas. Como dice, hasta que la muerte los separe. Sin embargo, muchos están sembrando en sus relaciones dolor, tristeza, falta de perdón, rencor, odio, golpes, violencia, etcétera, etcétera. Estos matrimonios solo siembran dolor y destrucción. Y su cosecha será la separación, el divorcio y corazones rotos. No es tarde para que te detengas y reflexiones sobre qué es lo que tú estás sembrando en tu matrimonio. No es tarde para que busques el consejo de Dios, ya que tu matrimonio puede ser restaurado, tus heridas pueden ser sanadas, tus acciones pueden ser perdonadas.
pero solo cuando te permitas la ayuda de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Actualmente hay una crisis matrimonial mundial, tanto que ahora las personas ya no quieren casarse. Hay matrimonios que tienen economía, salud y las cosas básicas en la vida, pero nunca les faltan los problemas. Y algunos de entre ellos es que anhelan ser padres, y esto también se puede volver un problema, trayendo dolor. Y aquí la pregunta es: ¿de qué manera tú estás resolviendo la situación que tú enfrentas? ¿Agregándole más problemas? Aunque la historia bíblica que voy a contar, su situación era la esterilidad, esta será la solución real para resolver el problema que tú estés teniendo actualmente. Tú ponle el nombre para permitir que Dios realmente empiece a tomar el control real de la situación. En Primera de Samuel les recomiendo leer el capítulo 1 completo. Ustedes saben que en la antigüedad un esposo podía tener 2 mujeres a la vez. Sin embargo, hoy en día a esto se le llama bigamia y no es permitida en nuestros días. Esta familia estaba conformada por un hombre llamado Elcana, y él tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina había tenido hijos, pero Ana no tenía hijos. Elcana tenía esta familia, pero en su corazón él realmente amaba a Ana. Pero Ana era una mujer llena de sufrimiento, porque anhelaba ser madre más que cualquier cosa en la vida. Pero tenía una rival, y ella se encargaba de molestarla, de hacerla sentir mal, de burlarse de ella. Era como hacerle un bullying constante, y esto llenaba de dolor, tristeza y amargura su vida, llorando constantemente. Estaba totalmente deprimida, dejando de comer. Es como nos sentimos cuando pensamos que se nos cierra el mundo y perdemos el sentido de la vida porque los problemas son más grandes. Elcana también sufría al ver a su esposa así, deprimida, triste. Porque cuando hay una pareja, los dos sufren. Él miraba que estaba triste, dejándose morir por ser estéril. Por lo cual, su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy mejor para ti que 10 hijos? Pero a veces estas palabras no son suficientes. Pero esta familia acostumbraba cada año a ir a adorar, a ofrecer sacrificios a nuestro Dios en la tierra de Silo. Ana era un alma afligida, con su corazón abatido, amargado. Al tener su corazón rebosante de tanto dolor, derramó su corazón en el lugar correcto, delante de Dios, llorando intensamente hasta vaciarlo, delante de su presencia, delante del único ser que sigue haciendo milagros, que sigue abriendo puertas, quitando los obstáculos de los caminos, obrando a través de su palabra, porque su palabra no regresa vacía. Porque antes se cumplirá su voluntad buena y perfecta en nuestras vidas.
solo que a veces lo buscamos como último recurso. Y tampoco te estoy diciendo que si no vas a la iglesia no te escuchará. Búscalo ahí en el lugar en que tú te encuentres. Dios se acerca a quienes se acercan a Él y recompensa a quienes lo buscan. Él no rechaza un corazón constricto y humillado. Entonces Ana, en el versículo 11 dice: entonces ella hizo un voto con Dios. Si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y le concedes a tu sierva descendencia de varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella está exponiendo su dolor, su necesidad, su anhelo, su problema, su anhelo de ser madre, en medio de una plática profunda, sincera y una entrega total delante de Dios. Su alma estaba angustiada, pero la derramó delante del único ser a quien lo imposible lo hace posible, porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Esto hice yo y mi vida dio un giro de 360 grados. Y si tú tienes una situación que la ves imposible de resolver, ven a Cristo. Él le respondió a Ana y también me respondió a mí. Ella pudo ser madre porque Dios en su misericordia abrió su matriz. Dios restauró mi vida y no la cuento porque está en varios audios. ¿Has visto cómo los burros van cargados de leña? Así caminan muchos esposos, muchas esposas, con los problemas en los hombros. Ya no los cargues. Tú no tienes la solución. Entrégaselos al Señor y derrama tu alma afligida, tu corazón cargado, tu dolor al Señor. Porque Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que escucha, el que entiende, el que toma tus cargas y las hace ligeras. Él es el quien hasta el día de hoy lo imposible lo hace posible. Así que decide de qué forma vas a resolver tus conflictos de tu matrimonio. Si los harás a tu manera o los harás a la manera de Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde no hay peleas.